Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las Escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: Este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿Qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: Parece que predica unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo.
y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: Queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Hechos capítulo 17. Al empezar este devocional quisiera mencionar sobre los hermanos de Berea, lo cual nos muestra una característica que todos nosotros deberíamos tener. En el versículo 11, la palabra registra lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué sucedía, hermanos? El apóstol Pablo llegó a esta ciudad y los hermanos de esta ciudad de Berea, ellos recibían la palabra, pero a la vez la verificaban con las escrituras para saber si lo que Pablo estaba predicando era realmente cierto, pues el apóstol Pablo usaba las escrituras del Antiguo Testamento para mostrar y revelar que Jesucristo es el Mesías. Hay un contraste en este mismo capítulo, pues al iniciar el Hechos capítulo 17, Pablo está en Tesalónica. Muchos judíos creen, muchos gentiles también creyeron, pero hubo un grupo que no creyó en Tesalónica y ellos hicieron un alboroto, acusaron falsamente a Pablo y querían realmente meterlos a la cárcel, pero Pablo logró escapar. Hermanos, debemos ser también como los hermanos de Berea. Recibimos una palabra y escudriñémoslos con las escrituras. Constantemente me vienen a preguntar: hermano, esto de acá es cierto. Hermano, ¿qué opinas sobre tal tema? ¿Qué opinas sobre lo siguiente? ¿Qué opinas de aquellos sucesos que está sucediendo? Vi la otra vez en televisión que estamos en los últimos tiempos y que ya sonó la trompeta, y muchas otras cosas, hermanos. En las redes sociales van a encontrar un montón de información actualmente. ¿Y cuál debe ser nuestra postura? Verificar si está de acuerdo con la palabra, escudriñarlo con las escrituras, si es conforme a las escrituras y no es contrario al mensaje que compartieron los apóstoles, el mensaje de la gracia, todo lo que los discípulos estaban compartiendo. Lo mismo en los cultos y en la célula. Recibes una palabra, un mensaje, hermano, agarra la Biblia. Es por eso que nosotros pedimos y exhortamos que los hermanos vengan con Biblia en mano, para que lo puedan apuntar, para que lo puedan verificar. Y no hay nada de malo en eso. Al contrario, a mí me encanta que los hermanos tengan su Biblia, lo apunten y hagan preguntas. Eso enriquece la palabra. Amén. Así que no dejes de escudriñar la palabra, no dejes de leer, meditar, apuntar y preguntar. Amén. Continuamos en este devocional. No quisiera terminar sin mencionar que Pablo llegó a la ciudad de Atenas. Atenas es la capital de Grecia, hermanos. Y es en estas ciudades donde Pablo debatió ante filósofos que a diario se juntaban para meditar en la vida y los últimos pensamientos. Ojo, que en estas ciudades estuvieron los grandes, famosos filósofos como Pitágoras, Sócrates, Genofonte, etc.
y a esta ciudad llegó Pablo. Pablo no tuvo temor de estar ante grandes filósofos y pensadores. Al contrario, cuando llegó a esta ciudad de Atenas, en este capítulo se registra un evento muy genial. Que Pablo vio muchos dioses, se indigna y cuando tiene la oportunidad de hablar con estos filósofos y pensadores, les dice: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y en uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Hermanos, Pablo aprovechó lo que estaba viendo. Vio un altar que no tenía ninguna estatua ni ídolo, pero abajo tenía una inscripción que decía: al Dios desconocido. Pues los griegos, los atenienses, tenían certeza que había un Dios que no era conocido. Quizás el Dios que creó todo, quizás un Dios el más poderoso de todos, no lo sé, pero ellos sabían que había un Dios que ellos no conocían. Y Pablo dice: de este Dios es quien yo les hablo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, ya que él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Qué genial, hermanos. Todo eso está registrado en los últimos versículos de este capítulo. Vemos como un Pablo no tiene temor de hablar entre judíos. Cuando habla con judíos les habla de acuerdo a las escrituras, y mediante las escrituras, el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, muestra que Jesús es el Mesías. Cuando habla con gentiles, que son las personas no judías, también tiene la facilidad de llegar a ellos, ya sea con señales, maravillas, con palabras, con predicación, mostrando amor, y les predica el Evangelio de Jesucristo, de un Dios que los ama. Y cuando tiene la oportunidad de llegar a personas muy preparadas, filósofos en este caso, aprovecha las circunstancias para poder entrar y compartir el Evangelio. Pablo tenía la facilidad de compartir el Evangelio con cualquier público, pues el Espíritu Santo está con él, el propio Dios está con él. Hermanos, de la misma forma el Señor te ha colocado a ti en algún lugar específico, en la universidad, en un trabajo, en una familia, en una urbanización, no lo sé, y es en ese lugar que el Espíritu Santo te va a dar sabiduría para poder compartir el Evangelio, aprovechar cualquier circunstancia, pero no tengas miedo, pues no importa delante de quién estés, el Espíritu Santo te va a capacitar para poder compartir el Evangelio. No tengas miedo. La palabra dice en el libro de Romanos capítulo 1 que no nos avergonzamos del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Amén. Que este devocional haya sido de mucha bendición para tu vida. No dejes de meditar en la palabra. Que Dios te bendiga.